Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis el nombre, su nombre de aquel lugar. Ahora, ponte a pensar, ponte en el lugar de estos israelitas. Estamos hablando acerca de uno de tantas instrucciones y mandamientos que el Eterno le dio a Moisés para que le diera al pueblo de Israel una vez que entraran a la tierra. Instrucciones específicas, en este caso, entendiendo que todo Canaán estaba lleno de naciones que adoraban a sus dioses. Para nosotros es fácil. Nosotros pues decimos ahora mismo, con toda la claridad del mundo y sin ninguna duda, hay un solo Dios. Sin embargo, el sistema de creencia que reconocía la existencia de otros dioses, aunque no le servían, era algo muy real en la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Así que ponte a pensar y ponte en el lugar de estos israelitas que iban a destruir y aplastar y acabar literalmente con culto y todos los elementos del culto a dioses de las naciones que ellos iban a invadir. Sumamente interesante el considerar el sistema de creencia de la existencia de otros dioses que eran invocados en otras naciones, aunque no le rindieras culto. Que tú fueras parte de Israel en aquel entonces, y dentro de las relaciones diplomáticas, tú siendo representante de una nación, reconocías la existencia, sí, no me miren así, de otros dioses, aunque tú no lo adoraras. Así que esto no es tan fácil como nosotros pensar que esta gente tenía un sistema de creencia de otras deidades, igual que tú y yo, que simplemente lo resumimos a no hay ningún Dios, solamente hay un Dios verdadero, el Dios de Israel. Así que los invito a que estén conmigo en este ratito, tocando un tema que entramos más profundo en nuestra yeshiva, que es nuestra escuela de bíblica avanzada, en la Parashá Haazino 2021. Lo he titulado ¿Dónde están sus dioses? Espero que lo disfruten. Qué bueno que estás conmigo hoy. Bienvenidos a la Parashá Haazino 2021, ¿dónde están sus dioses?
contexto de Deuteronomio 32, estaremos estudiando el sistema de creencia de deidades. Una vez más, gracias por conectarse conmigo. Posiblemente, si me estás viendo por alguna de los medios que comparten nuestras enseñanzas, en YouTube tengo un canal. Lo puedes buscar en YouTube, Walter Agosto. Y si me estás viendo por YouTube, pues le puedes dar entonces suscribir para que cada vez que yo suba un video, usted pueda enterarse y estar al día con cosas que estamos produciendo. Por el otro lado, también tenemos nuestra página walteragosto.com, que antes que todo el mundo vea esta enseñanza, son los primeros que tienen acceso a este material. Pero no solamente son los primeros, sino que tienen la opción de bajar el material que utilizo en formato PDF para que lo puedan tener en sus computadoras o simplemente imprimirlo y estudiarlo. Porque es bastante material que tenemos aquí que compartir. Haciendo esto me apoyas y puedes ayudarme a mí a seguir haciendo esta misión de educación en las Escrituras. Así que vamos a comenzar rápidamente con nuestra parashá, donde están sus dioses. Esta parashá, Ha'azinu, consiste solamente de un capítulo de Deuteronomio, el 32, que consiste de 52 versos. La Haftará, 1 Samuel, capítulo 22, del 1 al 51, y el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, Romanos, capítulo 10, verso 14, hasta el capítulo 11, verso 12. Como es nuestra costumbre, darle gracias al Eterno, vamos a darle gracias por su bendita Torah. Amén. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Leamos ahora en hebreo. Barhu et Adonai Hameborah, Barhu Adonai Hameborah Olam Bae, Barhu et Adonai Eloheinu melech haolam, Asher baharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Barhu ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Así que en mi página walteragosto.com puedes ver estas otras enseñanzas de años anteriores de esta misma parashá. Comencemos. Justo antes de que Moisés suba a la montaña, Monte Nebo, para morir, se le dice que le enseña a la gente una canción, Ha'azinu, un cántico o salmo o un poema que predice lo que sucederá a Israel en el futuro. Veamos un breve resumen de Ha'azinu. La primera mitad de Ha'azinu es relativamente sencilla, cuando las naciones recibieron sus territorios. Yahweh eligió a Israel como su pueblo. Pero una vez que los israelitas engordaron en la tierra, después que dividieron sus territorios, olvidaron a Yahweh y comenzaron a adorar a otros dioses. Esto es clave. Cuando usted ve aquí que dice versos 15 al 18, versos 19 al 20, me estoy refiriendo a el capítulo 32 de Deuteronomio, que es el capítulo en cuestión aquí en esta parashá. Entonces Yahweh decide exponerlos a toda forma de castigo y miseria, desde el hambre y la peste hasta las bestias salvajes y los invasores enemigos. Yahweh se preocupa de que si simplemente permite que Israel sea destruido por sus enemigos, los enemigos creerán que fue su propio poder el que logró esta hazaña de destruir a Israel. Entonces Yahweh trata ahora este salmo aquí sobre el terrible castigo que él tiene reservado para estos enemigos de Israel antes de que ellos se crean de que están trabajando solos. Y viene en contra de estos enemigos, pero también habla en contra de sus dioses. Así que nos preguntamos, entendiendo que esta canción, este salmo, también se le refiere como un poema, habla del fin de Israel. ¿Y cuál será el fin de Israel? Algo interesante ocurre cerrando este
salmo. El resto de la canción es particularmente un poco difícil porque entrelaza dos temas. En algunos momentos Yahweh parece prometer ser el vengador. Una vez que los israelitas han sido lo suficientemente debilitados y castigados para vengar a su pueblo contra sus enemigos. Pero entonces, por otro lado, Yahweh parece estar de acuerdo de que su propio pueblo se dé cuenta, aunque sea demasiado tarde, de que Yahweh se ha vengado de ellos y que los dioses a los que ellos recurrieron no son nada. Así no es un salmo, como muchos salmos bíblicos. Muestra características que pertenecen a otros géneros literarios. En este caso, en la introducción vemos una convocatoria que tiene un paralelo, como en algunas partes del mismo Deuteronomio y otros salmos y aún profecías. Es una convocatoria dentro del contexto de una acusación profética o una demanda legal, donde vemos que se llama al cielo y a la tierra como los testigos principales. Dentro de este salmo, poema, que tiene la fuerza de una demanda legal, encontramos una palabra interesante que llega a ser más que una palabra, sino un concepto que es característico de literatura sapiensal, y es la palabra que traducido al español es traición o perversión. Tahapukot. Veamos esta palabra. Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. Ya ustedes saben, y si no, se lo repaso o se lo enseño. Esta frase es una frase muy importante, porque esta frase pertenece a el concepto de abandono de templo, temple abandonment, que es una advertencia. La advertencia de que si el pueblo continúa ese camino, el templo será un lugar vacío, sin la presencia y sin la bendición, y sobre todo sin la protección de la deidad. Esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? ¿Ve? Esto es temple abandonment, abandono de templo. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio 32:20. Vamos a acercarnos a este verso. Mira lo que dice. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque su generación perversa, hijos infieles. Y eso es lo que estamos viendo aquí, esa palabra perverso. Y esta palabra lo estamos encontrando en la literatura sapiensal, cuando habla acerca del Dios que se vuelve a dioses, el pueblo que se vuelve a dioses ajenos. Aquí está, utilizando BibleHub.com, analizando este verso, Deuteronomio 32:20, y viendo esta palabra, Tahupot, Tapukot, que lo que significa es perverso o torcido. Así que Deuteronomio 32:20, que acabamos de ver, habla acerca de una generación que cambió su rumbo, que rompió la fe en Dios.
La expresión en el hebreo de Tahapujot literalmente significa volcar, cambiar. Así que se refiere a la traición, a la infidelidad, a la falsedad. Un significado confirmado por y en otras expresiones de naciones vecinas como siriaco y acadio. Como sabemos que hay muchas palabras en el hebreo que vienen de otros idiomas de naciones vecinas, y esto no es algo extraño. Ahora, esta canción es como un testigo contra Israel, como una demanda legal, pero en salmo. En Deuteronomio 31, 16 al 30. Vamos un poco para atrás. Dios instruye a Moisés a componer una canción para que Israel sirva. Para Israel, una canción que sirva como testigo contra el pueblo en nombre de Dios. En el mismo contexto, Dios también convoca lo que se le señala como el libro de la ley. Y convoca en este libro de la ley al cielo y a la tierra para ser testigo contra Israel. Ahora se entiende el libro de la ley. Todo el resto de la Torá que nosotros estamos hoy viendo desde el punto de vista legal, las leyes y las instrucciones que el Eterno le dijo a Moisés. Una vez que el pueblo comenzara a escuchar los 10 mandamientos y pidió que fuera Moisés el que lo recibiera aparte en audiencia privada con el Eterno, pues era muy fuerte recibir el resto de la ley escuchando esa voz tronante como un shofar. Así que muchos piensan que es desde esa parte de Éxodo 22, 23 por ahí, hasta el cierre de literalmente el Deuteronomio, donde entonces él cierra la Torá y lo pone al lado del arca. Pero estos son otro tema. Simplemente quería traer un poco de luz cuando hablamos acerca del libro de la ley, porque ya estaban dentro de el arca los 10 mandamientos en las 2 tablas, como él las recibió de parte del Eterno la segunda vez que sube a buscarlo. Ahora, esta canción es como un testigo contra Israel, como ya había mencionado en el slide anterior, y es una demanda, y me encanta esta idea de que el Señor dice: escríbele la demanda como si fuera una canción. Déjame cantarte la demanda. La canción de Deuteronomio 32 también puede estar actuando literalmente en la misma función del cielo y la tierra, un testigo en contra. Así que es como si ellos cantaran una profecía que estuviera señalando lo que al fin y a la postre ellos iban a hacer una vez que entraran a la tierra prometida. Refiriéndonos al libro de John Walton, The Lost World of Scripture, Walton dice: la canción completa de Moisés, que está registrada para nosotros en Deuteronomio 32, se ajusta a la categoría de testigos, ya que afirma la capacidad de Yahweh para hacer cumplir los términos del pacto, incluyendo los juicios. En este tratado de los hititas surge con respecto a las estipulaciones del tratado que ordenan la lectura periódica del tratado dentro de la corte del rey subordinado. Esto que vamos a leer es bien interesante porque ¿te acuerdas que cuando hablamos acerca de la estructura del convenio, una de las estipulaciones era que
tenía que ocurrir una lectura pública de ocasión en ocasión. En este caso, en Israel se había establecido cada 7 años en el año Shemitah, aunque sabemos que después del exilio se establecen todos los Shabbats y en las fiestas lecturas de la Torah. Ahora, ¿por qué era importante esta lectura? Es de recordar al pueblo las condiciones de este convenio. En este caso, lo que estamos leyendo son dos reyes, uno que es soberano y el otro es el vasallo. Y el soberano le está diciendo a el vasallo, tiene que haber un sistema o un compromiso de cada cierto tiempo, recordar el trato que hay entre tú y yo. Así que es bien interesante porque eso lo estamos viendo también en Israel. Pero entonces establece también la promesa de vengarse de los enemigos que traten de venir en contra de el subordinado o el vasallo. Así que estamos poniendo esto en perspectiva, porque así el Eterno es el soberano con Israel y el Eterno promete defender a Israel. Así que si Israel, por causa de su traición, cae entonces en manos de enemigos, pues ellos saben que aunque la van a pasar mal, ellos saben que al final de la postre el soberano va a cumplir su parte de defender a Israel. Y aunque el juicio vino por causa de su desobediencia y el Eterno use a un X o X nación para juzgarlos, esa nación al final de la postre va a ver mal, porque el Eterno a última hora, cuando el pueblo regrese, va a cumplir su parte de ser defensor. Vamos a leer esto entonces en perspectiva. Entonces, este tratado establecido entre Kupanta Kurunta de Mira Kualilla y el rey hitita dice: esta tabla, palabra del convenio, he hecho para ti, Kupanta Kurunta, será leído ante ti 3 veces al año. Así que es como en el caso de nosotros leer todos los Shabbats, la Torah, o como le habían dicho a Moisés, cada 7 años. Ahora, de particular importancia son estos versículos del 39 al 43. Y estoy hablando de Deuteronomio capítulo 32. Porque en estos versos vemos que el Eterno hace la promesa de vengarse. Como ya te había dicho, y es una línea muy parecido a lo que estamos leyendo. Claro, no estamos leyendo lo que aparece en este tratado hitita. ¿Ok? Ahora, del libro Reading the Law. Reading the Law. Esto está en inglés. ¿Ok? Pero lo que, claro, aquellos que saben leer inglés y tienen acceso a este video, pues le van a dar pare y lo pueden leer. Pero resumiendo, es básicamente lo que les acabo de decir. Pero con el detalle de que cada vez que se hacía un juramento de soberano y vasallo, los dioses de ambas partes eran convocados como los testigos principales. Y esto es lo que está diciendo aquí. Así que cada vez que se sacaba el convenio, sea cada 3 años, cada 7 años, el tiempo que sea, se creía y se entendía que también aparecían estos dioses de ambas partes para hacer una nube de testigos cada vez que se repasara las condiciones del convenio. Ahora, vamos a leer Deuteronomio 32:27. Vamos a acercarnos a este verso y vamos a entrar en este verso a través de una palabra que está en el hebreo. Y dirá dónde están sus dioses. De ahí es que saque el título de esta parashá. La roca en que se refugian, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Acuérdate que está la demanda de parte de Yahweh a través de la canción así, ¿no? De que
enseguida que recibieron la Torá de Moshe, cruzar el mar, el Jordán, entrar a la tierra, rápidamente iban a abandonar al Eterno e iban a ir en pos de otros dioses. Hay un detalle aquí que necesito resaltar y traer a la mesa. Era casi obvio que pudiera ocurrir eso también. No estoy minimizando el carácter profético de la canción, jamás. Pero ellos iban a entrar en una tierra donde había naciones adorando a otros dioses. Así que el Eterno lo que está diciendo, ¿sabe qué? Hasta ahora ustedes no me han demostrado que pueden enfocarse y caminar en un campo minado sin pisar una mina. Enfocarse entre tanta adoración a tantas deidades y pensar de que, ¿y si yo no estoy adorando el Dios verdadero? Déjame yo probar ese Dios. A gente le ha pasado así. Que de repente están en medio de muchas amistades que tienen sus dioses. Desde agnósticos, ateos, hasta otros dioses. Y entonces dejan el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel. El Dios cuya nación hace que todos los ojos estén sobre esa nación. El Dios y Padre, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Y se ponen a probar y a mirar otros dioses. ¿Sabe qué? Nunca tuvieron revelación del Dios verdadero. Es lamentable. Cosas pasan. Pregúntame, yo llevo 32 años en esto. Been there, done that, lo he visto. Ok. Miren esto. Esta es la palabra Elohim. Lo vamos a ver aquí mismo, en lo que acabamos de leer. Míralo ahí. Elohim. Elohim. Vamos a ver esta palabra. Vamos a estudiar esta palabra. El término Elohim también se usa para ángeles. Aunque aquí, ¿dónde están tus dioses? ¿Ve? Elohim, lo vemos aquí, Elohim, pero también se usa para ángeles. Elohim, nombre general también de Dios. En el Antiguo Testamento, la Torá. La etimología Elohim es incierto, porque es bien antiguo esta palabra. Pero generalmente se acepta que se basa en una raíz que significa poder o fuerza. Perdona que escribí poder otra vez. Esta palabra Elohim tiene una forma plural. De hecho, Elohim es plural. El singular sería El o Eloah. Ahora bien, cuando se aplica al Dios verdadero, a Hashem, al Eterno, se usa en un sentido singular, aunque es una palabra, un sustantivo plural, y con frecuencia con elementos verbales que la citen en singular. La explicación más común de la forma plural de Elohim aplica a Dios, es plural de majestad. Es decir, que Él abarca toda la majestad de la deidad. Esto es una de las opiniones de los que trabajan en el área de lingüística. En Elohim también aparece como una designación de deidad en otras naciones, en otro idioma, como en el asirio y el ugarítico. Y se usa para los dioses de otras naciones, demostrando así su sentido más general. O en otras palabras, cuando se dice dioses de las naciones, los Elohim de las naciones. Parece ser usado en un sentido general en el Antiguo Testamento.
en la Torá, particularmente en la Torá, ¿verdad? Denotando la trascendencia y capacidad de Dios como creador del universo, porque la raíz viene de una palabra raíz, que lo que significa fuerza y poder, como ya vimos. Por lo tanto, es algo diferente de la designación del nombre o el título Yahweh, que en muchas de nuestras Biblias de corte mesiánico no aparece Yahweh por el respeto, ¿verdad? En la tradición judía se sustituye a Adonai, que generalmente connota a Dios en su relación con el Dios del convenio con Israel. Así que Elohim se usa como una designación también de los gobernantes, porque son representantes de Dios también. Jueces, porque son representantes de Dios. Y también, como ya había dicho, se utiliza como para denotar ángeles. Y también en el libro de Job, la expresión hijos de Dios son los Elohim, que también puede ser ángeles, o simplemente los hijos de Dios, como los que representan a Dios en la tierra, como el mismo Israel. Así que la palabra hebrea Elohim es una combinación del sustantivo singular Eloah, al que ha sido agregado el sufijo plural im. Elohim literalmente significa dioses, el cual es el nombre más común que se utiliza para Dios en la Torá. La palabra se usa en el primer versículo de la Torá. En el principio, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Míralo aquí. Una vez más, el sustantivo Elohim es plural, pero siempre se usa con un verbo singular cuando habla del Dios verdadero. Generalmente se emplea en el Antiguo Testamento para el único Dios de Israel, el único Dios del Dios de Israel, cuyo nombre personal le fue revelado a Moisés como Yahweh. Ahora, resumiendo, Elohim denota, quiere decir jueces, como en el caso de Moisés. Moisés fue designado Dios para Faraón, juez para Faraón. Porque acuérdate que se traduce Dios al español. También Elohim, ángeles, Elohim, jueces. Significa fuerza, poderoso. Así que Elohim puede ser también entonces el pueblo al que se le dio la Torá. Le acompaña la responsabilidad de ser Elohim, de ser representantes, jueces para el mundo. Yo sé que es algo atrevido esta aplicación. Sin embargo, es una de las pocas formas de poder entender a Yeshua cuando él usa este concepto de Elohim en el Evangelio de Juan. Veamos. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Ven, entonces Yeshua lo que está haciendo es que se está refiriendo al Salmo 82:6. Eso es lo que le está diciendo. Así que en este sentido la idea es que esas personas, los Elohim, los enviados, son como si fueran ángeles de Dios, enviados de Dios, actúan como representantes de Dios en la tierra, ejerciendo la autoridad sabiamente, asegurando la justicia. Así que la advertencia de Salmo 82 es que los Elohim humanos, los jueces humanos, los representantes de Dios humanos deben responder a Elohim, al Elohim supremo, algún día. Eso es lo que significa.
Así que mira qué interesante, Dios mío, que a la verdad que no es fácil estudiar las escrituras y trascender y penetrar todas estas áreas medias nebulosas que no entendemos porque hay un mensaje, pero tenemos que estudiar, para eso estamos nosotros, muchos de nosotros los maestros, la Torá, para facilitar el entendimiento y que usted pueda en el menos tiempo posible entender estas cosas. Esta es parte de la bendición, de esta bendición. Así que, una vez más, la forma singular de Elohim es Eloah. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con este plural? Siempre va a ser ángeles. O sea, cuando encontramos este plural, y gracias a Dios, a la regla gramatical de poner un verbo singular al frente, o cuando dice ha Elohim, pero como quiera sigue siendo plural. ¿Será que la palabra Elohim es una evidencia de que en el antiguo Israel en algún momento creyeron en la existencia de muchos dioses? No te voy a contestar todavía. Pero si fuera así no será extraño. Y te voy a explicar por qué. Pero sabemos que no, el pueblo de Israel no terminó siendo politeísta. Porque está claro el establecimiento de la fe monoteísta y confirmado con el Shema. Pero hay conceptos acerca de el sistema de creencias de otras deidades. Definitivamente necesitamos conocer estos conceptos que explican diferentes sistemas de creencias de otras deidades en el antiguo Medio Oriente. Así que la mentalidad antigua de Medio Oriente debe ser considerada, además de las leyes lingüísticas de interpretación, para entender que Elohim, siendo plural, con el verbo indicando singular, se refiere a Dios, el único Dios verdadero, a Yahweh, nuestro Elohim. Veamos algunos de estos sistemas de creencias. Dinamismo. El dinamismo es una forma de religión antigua y extendida en la que varias culturas estaban convencidas de que existían poderes que se daban en los objetos naturales del mundo. Así que creían, no tiene nada que ver con moral ni código de ética, simplemente que el árbol tenía un poder, la piedra tenía un poder, etc. Ahora, vamos, esto es un resumen de este viaje en el desarrollo de la cosmovisión antigua en cuanto a sistemas de creencia de deidades. ¿Ok? Y acuérdate que Israel de una forma u otra participó en toda esta jornada. Ok, vamos a ver esto. Ya hablamos de dinamismo. Luego está el deísmo. El deísmo sostiene que Dios no se conoce a través de una religión, de la religión, sino que es a través de la razón, algo como el gnosticismo, algo a través de la razón y la naturaleza. Claro, establece que Dios es necesario, Dios es personal, es poderoso, trascendente, y el mundo es su única revelación sobre nosotros. Ahora, lo que voy a compartir con ustedes, lo extraje de este artículo de Michael Heiser. Monotheism, polytheism, monolatry, and henotheism. Y otros artículos que leí para prepararme para esta clase. Pero les estoy recomendando este artículo. Vamos a continuar con nuestro viaje en el desarrollo. La jornada que nos evidencia que hubo un desarrollo de cosmovisión. Cómo los antiguos veían a las deidades. Diferentes sistemas de creencia en cuanto a deidades. Politeísmo. Todos lo conocemos o lo hemos escuchado. El politeísmo es la creencia de que hay muchos dioses.
Al descomponer la palabra poli proviene de la palabra griega muchos y teísmo, pues de la palabra griega para Dios. El politeísmo ha sido quizás la visión teísta dominante en la historia de la humanidad. El ejemplo más conocido del politeísmo es la antigüedad, la mitología griega y romana. El ejemplo moderno más claro del politeísmo es el hinduismo con más de 300 millones de dioses. Aunque estuve leyendo que en esencia ellos son panteístas, pero que también tienen este politeísmo muy marcado. Es interesante notar que incluso en las religiones politeístas, un dios generalmente reina supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, Zeus en la mitología griega, Júpiter en la mitología romana o Brahman en el hinduismo. En el antiguo Medio Oriente, el politeísmo estaba formalmente relacionado con los templos, con la corte real, los textos sagrados, los escribas, dogmas, rituales y el clero y un panteón oficial, todos los cuales constituían el sistema religioso oficial. Ahora, esta palabra panteón, me van a escuchar utilizar esta palabra bastante y también aparece en el material académico, ya mismo se lo voy a explicar. Este era el ambiente religioso de Egipto, el politeísmo, de la época de Moisés. La naturaleza del politeísmo fue tal que los egipcios pudieron haber estado dispuestos a aceptar a Yahweh como uno de los muchos dioses en su panteón. Sin embargo, la idea de que Él era absoluto, único, supremo y que requería adoración exclusiva entraba en conflicto tanto con la cosmovisión egipcia como con las otras naciones o tribus del mundo antiguo. Seguimos con politeísmo, pero como les prometí, ¿qué es el panteón? El que tanto menciona. Los diversos dioses se clasificaron y se organizaron en un panteón de acuerdo. Un panteón de acuerdo. De acuerdo a su prioridad en la religión oficial del Estado, de la nación, lo que sea. La mayor parte de lo que sabemos sobre el politeísmo en el antiguo Medio Oriente proviene de registros oficiales de cortes y templos de tales panteones. Los dioses se clasificaron en dos formas principales. En relación a la habitación del dios, ya sea en reinos, esferas o ubicaciones topográficas, y también en sucesión genealógica o cronológica. Así que panteón era como claro, se utiliza también un concilio de dioses, un panteón de dioses, una corte de dioses. ¿Ok? Interesante. Ahora, las deidades con mayor rango y prominencia colocaban en una parte superior de la estructura jerárquica. La creencia de que los dioses podían multiplicarse permitió que nuevos dioses ascendieran en la jerarquía mientras derrotaban a sus predecesores. Ahora, esto contrasta con los sistemas religiosos genoteístas que vamos a leer ya mismo. Y el genoteísmo, lo voy a adelantar porque lo estoy mencionando aquí. El genoteísmo estaba consagrado a un solo Dios, pero aceptaba la existencia de otros dioses. ¿Ok? Simplemente, ya mismo lo vamos a ver. Esto contrasta con los sistemas religiosos genoteístas. Estamos haciendo contraste con los politeístas, que adoraban a un dios primario en la cima de un panteón, pero permitían adoración de deidades inferiores según las circunstancias o preferencias consideradas apropiadas, y resultó en un número virtualmente incalculable de deidades y aún hasta de demonios. Se creía que los dioses menores descendían de los dioses mayores y a menudo estaban subordinados en términos de función o servicio. Ya hemos visto lo que es el dinamismo, el deísmo, el politeísmo. Ahora definimos lo que es el panteón. Ahora vamos a ver el enoteísmo. Ahora, una de las etapas de transición de politeísmo al monoteísmo se denomina
genoteísmo, que es la creencia de que hay un solo Dios sin negar la existencia de otras deidades. Por lo tanto, se encuentra como a medio camino entre politeísmo y monoteísmo. El monoteísmo, entonces, por otro lado, afirma que solo hay una naturaleza o esencia divina. No existe nada más que sea como Dios o comparable a Dios. Un aspecto central del monoteísmo es la creencia de que toda la existencia depende de Dios y le debe la existencia. Dios es el creador de todas las cosas. El monoteísmo ve a Dios como la persona que creó todas las cosas y sostiene todas las cosas, pero es diferente a esas cosas. O sea que Él crea todas las cosas, pero está fuera de su creación. El monoteísmo entonces es la creencia de que existe un ser supremo cuya voluntad es soberana sobre todos los demás seres. Dios interactúa con la creación de varias maneras y puede revelarse a nosotros a través de la moralidad, la naturaleza, la razón e incluso revelación directa. Así que el monoteísmo, todo lo que no es Dios, vino de Dios. Un postulado teológico del monoteísmo. La idea de la creación ex nihilo, o sea que la creación se hizo, se creó, Dios creó toda la cosa a partir de nada, afirma la existencia, la libertad y la omnipotencia de Dios. Así que el monoteísmo pues, está claro, lo tenemos claro lo que es, así que repasando solamente enoteísmo y politeísmo, porque quiero que lo tengan claro para continuar. Enoteísmo entonces, la adoración centrada en un Dios mientras reconoce la existencia de otro. Y politeísmo, adoración y creencia en muchos dioses. ¿Ok? Cuando hablamos de monoteísmo, en las religiones, tenemos que pensar que las tres religiones monoteístas más grandes del mundo es el judaísmo, el islam y el cristianismo. La forma de pensar en Dios que mejor se corresponde a las características que podemos conocer a través de la razón y la observación del universo es el monoteísmo. Ahora, la pregunta es, ¿qué religión monoteísta es falsa o es verdadera? Bueno, curiosamente las religiones monoteístas no solo tienen la misma descripción básica de Dios, todas afirman estar hablando del mismo Dios. El Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento es reclamado por los judíos, por los cristianos y los musulmanes. En Islam, sin embargo, afirma que el Antiguo Testamento se ha corrompido y que los cristianos creen que las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplieron ya en Jesús. Y el judaísmo, por el otro lado, niega ambas afirmaciones. Además, las tres religiones monoteístas hacen afirmaciones sobre quién era Jesús, tienen su teoría, tienen su postulado. Por ejemplo, para el Islam, Yeshua, Jesús, fue un gran profeta, pero que los relatos del Evangelio de él tan corruptos y no muestran quién era él realmente. Para el judaísmo, él era uno más que afirmaba ser el Mesías prometido por los profetas, y de hecho, Yeshua siendo el más fuerte en los debates de todos los tiempos. Y para los cristianos protestantes, él era el Mesías esperado, pero sobre todo es el mismo Dios encarnado, fe que comparten junto a los católicos romanos. Así que esta creencia, cuando hablamos del monoteísmo, pensamos que es el más sencillo, pero no. Vemos que en el Islam, en el cristianismo y aún en el judaísmo hay tres formas diferentes de cómo ver a un solo Dios. Yo quiero decirle algo, hermano. Una pausa. Un pequeño editorial. Este debate de cómo es Dios, quién es Dios, ninguno de nosotros lo tenemos resuelto. Todos basados en convicción y experiencia, y sabemos que hay un solo Dios. El Padre de nuestro Señor, de nuestro Mesías, creador del cielo y de la tierra y el Rey de Israel. Creador del convenio que hace que Israel sea la nación, la única nación que tiene convenio con el creador del universo. Ese es nuestro postulado. Shema Israel Adonai Elohim. El uno es.
Pero cuando estudiamos religiones comparadas, no es tan fácil. Porque todos reclaman tener la administración de la verdad o la perspectiva correcta. Solamente le digo, hermano, si usted cree que en el mundo de la política hay tirijala, te invito a que estés conmigo una semana para que tú veas. I need help. Ok. Habiendo dicho esto, hermano, veamos ahora porciones de la escritura donde podemos observar muchas formas de estos sistemas de creencia: enoteísmo, politeísmo, monoteísmo y en la Biblia. Aunque en esto estamos de acuerdo. Israel terminó consagrado a un solo Dios, Elohim Yahweh. Así que habiendo dicho esto, que hay politeísmo, hay enoteísmo y hay diferentes clases de monoteísmo en la Biblia, leamos estos versos. Solamente lo voy a leer y se los voy a dejar a ustedes. Que ustedes mismos digan, ahí hay enoteísmo, ahí hay politeísmo, ahí hay monoteísmo. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. El Dios de dioses, Yahweh, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Yahweh es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque yo sé que Yahweh es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y se le responderá porque dejaron el pacto de Yahweh su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios nuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Interesante, ¿verdad? Ok. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Yo espero que esta parashá esté agitando sus neuronas. Porque hay parashá y hay parashá. Entonces imagínate, después de esta, la que falta la semana que viene, y ya terminamos de Deuteronomio. Así que como que tenemos que sacar el jugo a todo esto. Seguimos. Are you ready? ¿Tú estás ready para esto? Ay, señor. Vamos. No sé si cortar este video aquí. No sé. Dale. Ok. Génesis 31:53. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea el que nos juzgue. ¿Qué está pasando aquí? Entonces Jacob hizo la promesa en nombre del temor de su papá Isaac. Esa frase, el temor de su papá Isaac, está hablando acerca de el temor que su papá Isaac tiene por Yahweh. ¿Okay? Una referencia al Dios de mi padre. Después Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus parientes a que compartieran la comida, y comieron y todos pasaron la noche en la montaña. A la mañana siguiente Labán se levantó muy temprano, le dio un beso de despedida a su hija y nieto, le dio también su bendición y regresó a su casa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues un convenio, un acuerdo entre dos familias. Hacer tales juramentos en tratados en Antiguo Medio Oriente era común. Cada parte citaba sus propios dioses particulares como testigos del pacto. Y eso es lo que está ocurriendo en Génesis 31:53, que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea el que nos juzgue. Ahora, usted dirá, pero pastor, que Abraham y Nahor eran de la misma familia. No todos adoraban al mismo Dios. Como Jacob e Isaac, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, adoraban a Yahweh, al Eterno.
Recuerde que Taré, Nahor, Abraham, todos ellos vinieron de Mesopotamia y adoraban a otros dioses. El único que por lo menos aparece en la Biblia, que al salir de Ur y de Harán, y llega a Canaán y recibe esta revelación de El Shaddai, el Elión, de servir a un solo Dios, es Abraham. Así que vayan pensando en eso. Vayan pensando en eso. Seguimos. Ok. Hacer tal juramento en tratado en el Antiguo Medio Oriente era común. Cada parte citaba a sus propios dioses particulares como testigos del pacto. Esperaban que los dioses de su familia juzgaran cualquier disputa entre ellos. Así que ya leímos Génesis 31:53. En contexto. Desde el principio Labán había usado a Jacob. Tanto le mintió como lo estafó en un esfuerzo por extraer su trabajo y su lealtad. Desde el principio Jacob había aceptado trabajar para Labán con la intención de tomar a Raquel como esposa. Pero cuando la boda iba a tener lugar, Labán arregló para engañar a Jacob para que se casara con Lea. Entonces Jacob aceptó el fraude y trabajó pacientemente para Labán nuevamente para finalmente tomar a Raquel como esposa también. Labán también había engañado a Jacob en otros acuerdos. Por lo que todo el capítulo 31 de Génesis es el relato de Jacob empacando sus cosas y para irse con sus esposas, hijos, sirvientes, ganado y bienes para regresar a la tierra de su padre. Lo que acabamos de leer en Génesis 31:53 muestra la construcción de un monumento en honor o como testigo a un convenio establecido entre ellos dos, entre sus casas. El propósito era no cruzar la línea conmemorativa. Era un monumento, era que establecía fronteras para así evitar enemistad entre las dos familias y evitar resentimientos. Así que Labán y Jacob levantaron este monumento, este lindero que establecía una frontera. Entonces establecieron un pacto juntos en el versículo 53 del capítulo 31 de Génesis. Labán está hablando de los dioses de Abraham, Nahor y su padre, que no fue nombrado, pero sabemos que su padre es Taré. Estos tres hombres eran idólatras, que incluían a Abraham antes de que Dios lo llamara. Por otro lado, Jacob juró por su padre o el Dios de su padre, Isaac, cuando dijo que juraba por el temor de Isaac. Así que lo que tenemos son dos hombres que tenían creencias diferentes, pero que se unieron para hacer las paces entre los dos. Este fue un pacto entre Jacob y su suegro Labán acerca de la separación de posesiones entre ellos, rebaño y tierra. La elección de los juramentos de Labán para mantener su parte del pacto es sumamente interesante. Es un caso clásico de enotismo, donde habíamos dicho de que aunque cree en un solo Dios, también reconoce la existencia de otros dioses. Claro, en este caso muy particular de Labán, con sus ídolos domésticos, podemos pensar que era una mezcla también de enotismo y politeísmo, en el sentido por lo menos que él reconocía y respetaba el Dios de Jacob. Pues si no, no hubiera hecho un pacto con él. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor, el Dios de su padre, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Esto es lo que estamos leyendo en Génesis 31:53. Ahora, yo no soy el más experto en el hebreo, aunque estoy cogiendo clase de hebreo, pero
Esta es una de las opiniones de los traductores. Opinión que para mí me hace mucho sentido porque siempre cuando estudio considero el contexto antiguo Medio Oriente. Así que veamos y confirmemos lo que les acabo de decir. Así que tanto el verbo juez como el sustantivo padre son plurales. Una traducción literal sería dioses de Abraham y dioses de Nahor, que juzguen entre nosotros a los dioses de sus padres. Y Jacob juró por el temor. Y Jacob juró por el temor de su padre Isaac, que es una frase para decir que Jacob juró por el Dios de su padre Isaac. Ahora, lo que estamos viendo aquí, antes de continuar con esto, es cómo en el trasfondo de la narrativa bíblica podemos ver este movimiento de el sistema de creencia del pueblo de Israel. Así como Abraham, también el pueblo de Israel saliendo desde el pensamiento, lo voy a llevar hasta lo más primitivo, desde el dinamismo, el deísmo, el politeísmo, el enoteísmo, porque politeísmo, entre politeísmo y monoteísmo está el enoteísmo. Acuérdate que el politeísmo es que adora a muchos dioses. El enoteísmo reconoce uno, pero acepta que los demás existen. Y el monoteísmo establece que todos son imaginarios, no existen, y que solamente se debe adoración al único Dios de quien depende toda la creación, que existe fuera de su creación y que toda su creación depende de él. Pero que entiendan esto. Vamos a tomar un poco de fe. Hermano, les voy a decir una cosa, sin que se me quede nada por dentro. A veces nosotros pensamos que sabemos. No sabemos nada. No sabemos nada. Y hay tanto que estudiar, y hay tanto que aprender. Nuestro Dios quiere revelarse a nuestra vida. Quiere penetrar, alumbrar nuestras mentes en tinieblas, y quiere penetrar nuestra vida para alcanzarnos y tener intimidad y conectar con nosotros. Pero nosotros no estamos dispuestos, estamos nosotros dispuestos a estudiar. Estamos dispuestos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú con la Biblia estudiando doblaste rodillas? Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. Abre mis ojos para que te pueda ver. Que tú puedas tener esa pasión de intimar con el Dios único y verdadero. Que aunque tú veas en la Biblia patriarcas y aún padres nuestros de Israel adorando a otros dioses, acuérdate que todo Israel está en un proceso evolutivo. Claro, hay algunos teólogos judíos que no dicen proceso evolutivo, sino en vez de evolución, una revolución. Pero otro día hablaremos acerca de estas cosas. Pero ciertamente estamos viendo, hermano, que un pueblo que no tiene todas las conclusiones que tú y yo tenemos. Así que ellos poco a poco, como el que está en medio de la neblina y se va disipando la neblina, poco a poco ellos van entendiendo cómo el Eterno espera que se le adore. Dentro de todo estos sistemas de creencias, de deidades en la antigüedad, el monoteísmo, pero un monoteísmo donde solamente hay espacio para un solo Dios. Veamos algunas cositas por aquí en la Biblia que ahora nos hace mucho más sentido. Éxodo 23. Y habló
Dios, todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, o Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Elohim, dioses ajenos delante de mí. Así que piensa que mientras están escuchando, mientras están leyendo esto, os digo, están escuchando esto, son un pueblo que posiblemente está en medio del politeísmo o del enoteísmo. Piensa cómo esta palabra de la Torah está derribando estos sistemas de creencia. ¿Capiche? ¿Entiende? Éxodo 23. Cita, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una interpretación académica es que este mandato no niega en realidad la existencia de otros dioses. Más bien la atención se centra en qué Dios es exclusivamente digno de adoración. Los israelitas no debían interpretar a Yahweh operando dentro de una comunidad de otros dioses. No debía pensarse en algún panteón o un concilio junto con otros dioses. Él no funciona como la cabeza de un panteón con una asamblea divina. En resumen, Yahweh, Hashem, el Eterno, Adonai, trabaja solo y a Él toda la gloria, todo el kabod a Él solo. El significado de esto es que el concepto panteón, asamblea divina, llevaba consigo la idea de distribución de poder entre muchos seres divinos. El primer mandamiento se convierte en una simple declaración de que el poder de Yahweh es absoluto, que no se distribuye entre otras deidades, ni está limitado por la voluntad de la asamblea. Aunque no dice explícitamente que no existen otros dioses, los aparta de la presencia de Yahweh. Si Yahweh no comparte poder, autoridad o jurisdicción con ellos, no son dioses en ningún sentido significativo ni de la palabra. Este mandamiento, una vez más, no insiste en que otros dioses son inexistentes. Acuérdate que estamos conscientes de que es una audiencia que está en medio del politeísmo y el enoteísmo, sino que son impotentes estos dioses, les priva de sus derechos. No dice simplemente que no deben ser adorados, los deja sin estatus digno de adoración. Ese es Yahweh, mi Dios, mi Elohim, el Dios poderoso que hace que los demás dioses se reduzcan a cero. El mandamiento parece no negar explícitamente que existen otros dioses, probablemente prohíbe a otros dioses de estar en la presencia de Yahweh. Y voy a citar a John Walton. John Walton sugiere que esta frase debe entenderse espacialmente. O sea, que otros dioses son eliminados de la imagen del gobierno de Yahweh. Yo no sé tú, pero ahora yo leo el relato de Elías y lo entiendo y lo disfruto como nunca antes. 1 Reyes 18, 20 al 22. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir: solo yo he quedado profeta de Yahweh. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Alguna vez te ha pasado a ti así esto? De que en tu familia tú eres el único que adoras al Dios verdadero. O tú tenías amistades y de repente el Dios verdadero te llamó como Abraham para que esté aparte y lo adore. O tú eras parte de amistades donde todos adoraban al Dios de Israel. Y poco a poco comenzaron a dejar el camino y quedaste tú. Ponte a pensar lo que ha ocurrido en tu vida. Que mientras otros
simplemente aceptan la adoración a muchos dioses. O aceptan adorar a un Dios y rendirle pleitesía y respeto a los demás. Una cosa es respetar cada cual su religión y otra cosa es reconocer la existencia de tales dioses. Hu Elohim, el único Dios verdadero. Ahora decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tiene otro sentido con toda esta enseñanza de las parashá que hemos dado en Deuteronomio. Yo espero que estés creciendo en tu compromiso y en tu visión de el honor de servir al único Dios verdadero. Y quiero terminar con unas palabras de mi Mesías, de Yeshua, que ahora digo yo, cobran aún más sentido. Juan 17, del 1 al 3. Esta palabra habló Jesús, Yeshua, levantando los ojos al cielo. Digo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Un Elohim. Siento que si digo algo más lo voy a dañar. Siento que si digo algo más lo voy a dañar, hermano. Hermano, espero que hayan disfrutado de esta parashá. Parashá Hazino 2021. ¿Dónde están sus dioses? El contexto de Deuteronomio 32 y el sistema de creencia de las deidades. Ya la próxima parashá sería la última parashá de Deuteronomio. Y sería el final de esta jornada junto tuyo. Para la semana que viene, este es el tema que tenemos. El rey Yeshurun. El proceso midrashico. Moshe, Mashiach, Melech. Y espero que también les sea de bendición. Una vez más, gracias por considerarme como una de las plataformas de estudio. También le invito, además de tenerme en sus oraciones, si puede apoyar mi página de YouTube y también apoyar mi página walteragosto.com. Sería una bendición para mí, porque así formamos este equipo donde juntos seguimos aprendiendo una palabra de fe, espiritual, práctica, académica, donde juntos podemos nosotros entrar en esta aventura estudiando el contexto de la escritura. Acuérdate que lo más importante es el mensaje, que puedas oír la voz de tu Elohim. Gracias por estar conmigo. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Shalom.